Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Pablo fue golpeado, robado, apedreado y encarcelado. Pablo énfasis que fue liberado de problemas, de muerte por su fe, sino por medio de las oraciones de ayudantes. Porque, hermanos, no queremos que ignores de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas de tal manera que estuvimos en duda de la vida. En el 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8, la palabra griega para cargados en este pasaje significa cargados pesadamente, gravemente, exprimidos. Pablo le estaba diciendo a estos santos: vuestra crisis fue tan seria que casi nos exprimí horriblemente. Estaba más ahí de mis fuerzas, más de lo que podía soportar. Pensaba que era el fin para mí. Cuando Pablo dice que estaba tan cargado que se desesperaba por la vida, sabemos que realmente había llegado al final. En otros pasajes, él no le da importancia a sus sufrimientos. ¿Recuerdas cómo él simplemente sacudió la culebra venenosa que se le había pegado a la mano? También sufrió náufrago 3 veces. Sin embargo, él menciona este hecho de paso para llegar a un punto. Pablo fue golpeado, robado, apedreado, encarcelado. Sin embargo, a través de todo, nunca se quejó. En este pasaje, sin embargo, el apóstol estaba agotado al punto de cansancio total de algún tipo. Yo creo que este problema que él soportó fue angustia mental. No podemos saber con exactitud cuál era el problema de Pablo, pero en el 2 de Corintios capítulo 7 versículo 5 nos da una idea. Porque aun cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. Antes en todos fuimos atribulados, de fuera cuestiones, de dentro temores. Creo que Pablo se estaba refiriendo al dolor causado por las ovejas a las cuales ministraba. Falsos maestros se habían levantado en Corintio y trataron de ponerlos en contra suya. Ahora Pablo tema que su rebaño rechazara su mensaje y siguiera a hombres que tenían interés en el bienestar de ellos. Fue consolado cuando Tito llega, trayéndole buenas noticias de sus hijos amados en Corintio. Pablo escribe: mas Dios nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él fue consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestros deseos, grande vuestro lloro, vuestro celo por mí, para que hacerme gozar más. Versos 6 y 7. Muchos creyentes hoy en día sufren como Pablo. Su mayor angustia es mental, causada por el maltrato de aquellos que más amaron y ayudaron. Vemos esto reflejando en los muchos salmos de David. Él se entristeza por amistades que estaban contra él sin causa, personas que él había alimentado y por los cuales había
provisto por su propia cuenta. Yo he sentido este tipo de angustia en mi vida. A veces las palabras de personas que he amado y ayudado fueron como cuchillos en mi espalda. Puedo decir con David, alabandan más que manteca su boca, pero queja hay en su corazón. Suavizan sus palabras más que el aceite, mas ellos son cuchillos. El libro de Salmos, capítulo 55, versículo 21. En tiempos problemáticos como esto es cuando más he necesitado oraciones de ayudantes. La lección más significativa que Pablo aprendió en su angustia era que tenía que volverse al Señor y sus promesas de pacto. Él sabía que no podía confiar más en su propia carne, habilidades o esfuerzos. Él escribe, mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levante los muertos. El segundo de Corintios capítulo 1, versículo 9. La prueba de Pablo lo había llevado al final de sus fuerzas. Él sabía que no tenía fuerza para pelear contra los poderes de las tinieblas. Así que él sentenció su propia carne a muerte y Dios lo liberta de manera maravillosa, el cual nos libera y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos liberará. En el verso 10. ¿Cómo fue Pablo liberado? Eso implica varias cosas. Primero, él fue un poderoso hombre de oración. Y segundo, él tenía gran confianza en el Señor. Pablo sabía que Dios mantendrá sus promesas de pacto. Él pudo decir cómo el Señor me libró en el pasado. Él está obrando, librándome de esta prueba presente. Desde ahora y hasta el día de mi muerte, vivir bajo su poder liberador. Como a Pablo también no es permitido pasar por tiempos de pruebas para que muramos a nuestras confianzas en nuestra habilidad humana. El Señor permite que seamos oprimidos, hechos impotentes y débiles en un esfuerzo por convencernos que no podemos vencer al enemigo por ningún esfuerzo humano. Sin embargo, al comparar nuestras vidas con la de Pablo, podemos ser tentados a pensar, nunca obtendrá la clase de liberación que este hombre disfrutó. Él estaba bien educado en las Escrituras. Él recibió gran revelación del Señor acerca de Jesús, el Evangelio y el nuevo pacto. Hasta llegó al cielo y Pablo ministró en el poder y demostración del Espíritu Santo, sin ayuda, extremice ciudades y naciones. No pudo ser matado por el diablo, aún después de ser apedreado, atacado y pasar por 3 náufragos. Dios hasta lo usa para levantar a los muertos. Este hombre era uno de los hijos más ungidos de Dios en toda la historia. Él lo tenía todo espiritualmente. Según Pablo, no es así. El apóstol nos dice que había otro factor importante en su liberación: la poderosa intercesión de los ayudantes en oración, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros. En el verso 11, Pablo estaba diciendo: estoy confiado que Dios
me liberará. Y ustedes están ayudando a que esto tome lugar al orar. Quizás pienses por qué Pablo necesita la ayuda de alguien por medio de la oración. Él tenía una fe tan fuerte, tan increíble, el poder con Dios, que sus propias oraciones debieron ser suficientes. No de ninguna manera. Pablo reconoció su necesidad desesperada por ayudantes en oración. Aquí está un hombre que sabía muy bien que su salvación era totalmente del Señor, que Dios era fiel a sus promesas de pacto, que el Señor era Dios para él, su escudo de protección, su liberador de todo enemigo. Mas Pablo también sabía que Dios ordena la oración como su medio subordinado de liberación. Según la Biblia, la oración y liberación son inseparables. Dios nos dice invocamente en el día de la angustia: yo te libraré y tú me honrarás. El libro de Salmos, capítulo 50, versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo liberará y de glorificar. Capítulo 91, versículo 15. Pablo sabía que era a través de las oraciones, tanto las suyas como las de los ayudantes, en oración que fue liberado de la boca del león. Él se actaba: y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverar para su reino celestial. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Él nos está diciendo: fui liberado y seguir siendo preservado hasta que Jesús vuelva, porque la iglesia de Jesucristo está orando por mí. Como devotos siervos del Señor, estamos en peligro constantemente del enemigo. Nuestro amor no comprometido por Jesús es una amenaza a todo el infierno. No podemos tomar ninguna obra santa sin que Satanás ponga toda clase de lazos y trampas para nosotros. Creo que es importante, uno o ambos en la pareja han abierto la puerta al engaño satánico, han permitido algún compromiso en sus vidas o están espiritualmente vagos. Y ahora un demonio enfurecido ha obtenido una fortaleza en sus corazones y hogar. Si está bajo ataque como este, debes preguntarte lo que los discípulos preguntaron: Maestro, ¿por qué no pudimos echar fuera a esos demonios? Jesús contesta que ciertas ataduras satánicas no responderían a la imposición de manos o una oración a medidas. Estas fortalezas están arraigadas tan profundamente que la única forma de echarla fuera es a través de oración y ayuno prolongado. Sin embargo, la iglesia de hoy está en un estupor con relación al poder de la oración. Un velo ha caído sobre los ojos de miles, y ahora cada vez que confrontan problemas, el último a quien van es a Jesús. Han abandonado la habitación secreta y en cambio se vuelven a la psicología, consejeros, libros, amigos, a todo menos al Señor. Si dices que tu matrimonio está arruinado y quieres que sea sanado, tengo que preguntarte: ¿cuánto tiempo pasas a solas con Dios?
¿Cuántas veces has apagado el televisor por una hora para sentarte ante Jesús y descargarte tu alma? ¿Cuántas comidas has dejado para ayunar por tu matrimonio? ¿Cuántas veces has clamado, Padre, no puedo con esto? Tú tienes que obrar por nosotros. Haz lo que tengas que hacer para sanarnos. Algunos maestros bíblicos dicen que es incredulidad hacer el mismo pedido una y otra vez ante Dios. No es una herejía infame y ha debilitado la fe de multitudes. Dios nos manda a pedir, buscar, ayunar, a que clames en suplicaciones eficaces y fervorosas. Desde el mismo principio, siervos verdaderos han cambiado las promesas de Dios en oraciones. Jesús sabía que su Padre le había prometido todas las cosas antes de la fundación del mundo. Han sido de Cristo pasas horas orando para que la voluntad de Dios se cumpliría en la tierra. Él hasta hizo una parábola ilustrando la persistencia en la oración. Se trataba de la viuda inoportuna, la cual seguía demasiado justicia de un juez hasta que la consiguió. Dios le dio maravillosas profecías a Ezequiel acerca de la restauración de Israel, prometiendo que las ruinas de la nación serán como el jardín de Edén. Así el Señor dijo que su palabra no se cumpliría sin oración, en ser solicitado de la casa de Israel. Para hacer esto, libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 37. En otras palabras, te hace una promesa, pero quiero que ores por su cumplimiento. Búscame con todo tu corazón hasta que la veas cumplida. Yo lo haré, pero primero tienes que pedir. Dios le prometió a Daniel que después de 60 años Israel sería restaurada. Y cuando Daniel vio que él lo ha señalado había llegado, él pudo haber esperado en fe para que Dios cumpliera su palabra. Pero al contrario, ese santo hombre cae sobre su rostro y oró por 2 semanas hasta ver al Señor cumplir todo lo que había prometido. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de Israel llevaban los nombres de todas las tribus de Israel sobre su corazón. Esto significaba que las necesidades del pueblo eran llevadas continuamente en el corazón del sacerdote en oración. Para los cristianos de hoy, esto ofrece una imagen maravillosa de Cristo, llevándolos en su corazón y presentando nuestras necesidades al Padre. Más anda cada cristiano en la actualidad es un sacerdote al Señor y debemos siempre llevar las necesidades de los demás en nuestros corazones. Pablo estaba tan consciente de su necesidad por las oraciones de los santos que él rogaba por himnos de oración por todas partes. Él le rogaba a los romanos: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí, pidiéndole que me libre. El libro de Romanos, capítulo 15, los versículos 30 y 31. Y le pedí a los tesalonicenses, hermanos, orar por nosotros
en el primero de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 25. En griego la palabra lucha aquí significa luchar conmigo, como compañero en oración, pelear por mí en oración. Pablo no estaba pidiendo una medicina rápida ante el trono. Él estaba rogando, pelea por mí en oración. Haz lucha espiritual tanto por mí como por el Evangelio. Cuando Pablo estaba en la prisión, listo para entregar su vida, les rogaba a los filipenses por sus oraciones, porque él sí que gracias a las oraciones de ustedes y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resulta en mi liberación. Filipenses capítulo 1 versículo 19. Pablo sabía que era un hombre marcado, que las huestes de Satanás estaban dispuestas a destruirlo, y tal es con cada verdadero ministro del Evangelio. Cada pastor, predicador y evangelista necesita himnos en oraciones. Quieres interceder por ellos continuamente. Les aseguro, yo no estaría escribiendo esto hoy si no fuera por los himnos en oración que han estado a mi lado a través de los años. He aprendido de primera mano que los himnos de oración dan resultados. Las escrituras dicen que cuando el apóstol Pablo estaba atado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar, oraban sin cesar, oración a Dios por él. El libro de Hechos capítulo 12 versículo 5. Y Dios liberta a Pedro con un milagro. Pablo no tan solo pidió por himnos de oración, sino que también era uno de oración. Él sabía que era parte de su llamado como ministro del Evangelio. Él escribió a los filipenses, a todos los santos, con los obispos, diáconos, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros siempre en todas mis oraciones, haciendo oraciones por todos vosotros con gozo, por cuanto os tengo en el corazón. Filipenses capítulo 1 versículo 7. Pablo también escribió a los romanos: a todos los que estés en Roma, porque testigo mi Dios, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. El libro de Romanos capítulo 1 versículos 7 y 9. La palabra me acuerdo aquí significa yo recito tu nombre y tus necesidades al Señor. En resumen, Pablo no le pedía a otros que hicieran algo que él no estaba dispuesto a hacer. Está centrado que el matrimonio de un hermano o hermana esté en peligro. Si es así, ¿qué haces? Si lo cuentas a otros, qué pena, están a punto de separarse, o menciones sus nombres al Señor y luchas por ellos en oración. Como el precioso anciano en San Diego, un verdadero ayudante de oración es aquel que ora sin cesar por las necesidades de los demás. Él no ora por ellos una sola vez y se detiene, no. Él intercede día tras día y no se da por vencido hasta que Dios suple la necesidad. Una liberación poderosa toma lugar cuando los santos de Dios le buscan diligentemente con fe de niño por las necesidades de sus hermanos y hermanas. Termino aquí recordando el conmovedor testimonio de Pablo. Nos sentamos como sentenciados a muerte, pero eso sucede
para que no confirmamos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, Él nos librará y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él sigue liberándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan a orar por nosotros. Así muchos dan gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. En 2 de Corintios capítulo 1, los versículos 9 hasta el 11. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación. Y dice así, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración que es para bendición del pueblo de Dios. Y esta es una oración que el mismo Jehová se lo dio a Aarón Moisés. Y es una bendición para el pueblo de Dios. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto termino, mis hermanos, y le pido que busquemos más de Dios, que estamos en los últimos días. El Señor está en la esquina. La segunda venida del Señor es pronto. Cristo viene pronto. Tenemos que estar preparados. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y entregarnos al Señor con todo el corazón de nosotros, para que Él nos salve y nos ayude en todo, porque Él es el que nos suple nuestras necesidades. Él es el que nos da el aire de respirar. Él es el que nos salva la vida. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos sana, nos restaura y nos ayuda en todo momento. Tenemos que afijarnos y entregamos más al Señor todavía, porque todo lo que está escrito en su palabra, las profecías, se están sucediendo hoy en día delante de nuestros ojos. El pueblo de Dios tiene que despertar, porque Cristo ya está por venir. ¿Están preparados para recibirlo para la segunda venida de Cristo? Él está ahí a la esquina. Tenemos que prepararnos, mis hermanos, que Él viene ya. Está por venir y estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo lo que está en la Biblia está sucediendo hoy en día y tenemos que estar listos y preparados para su venida. Y con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche y una buena amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.